Buenas, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí pues para la charla sobre la oración, tratando de crecer en la vida de oración. Vamos a comenzar pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude, a ella que es la contemplativa por excelencia, la más grande contemplativa, que nos conceda crecer en nuestra oración. Hoy el tema es la humildad, que ella pues es la más humilde de todas las criaturas, por eso es la más exaltada por Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sabiendo que somos templo de Dios, que Dios inhabita en nosotros, desde el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues la charla de hoy es sobre la humildad. La humildad es el cimiento de todas las virtudes. Cimiento es como en una casa, ¿no? Los cimientos son los que sostienen la casa. La reina de las virtudes es la caridad, y el fin de todas las virtudes es el amor, la caridad. El amor a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, y al prójimo como a mí mismo en Dios y por Dios. Entonces son las dos. La caridad es el fin de todo, pero el cimiento de todas las virtudes es la humildad. Sin humildad no puede haber caridad. La humildad es simplemente la verdad. Decía Santa Teresa de Ávila, la humildad es caminar en verdad. Cuando la verdad pasa de la cabeza, pues que entendemos las cosas, al corazón. Y entonces empezamos a vivirlas en nuestra vida. Entonces la humildad es una virtud que permite actuar a Dios en el alma, porque es dejarle a Dios ser Dios. Esa es la verdad. Que Dios es y que nosotros no somos sin Él. Él es el creador y todo lo que somos es porque Dios nos lo ha dado. Entonces, una expresión de San Pablo que nos ayuda a entender la humildad es que tienes que no has recibido. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? El que se gloríe en el Señor. Entonces, la humildad es una virtud que, como todas las virtudes, se adquiere a través de humillaciones. No bastan leer libros, no basta oír charlas. Las virtudes, todas, se adquieren a través de actos, de lecciones, en las que yo tengo que elegir la humillación. Decía Santa Teresa que la humillación es un pan duro, difícil de comer, pero muy nutritivo cuando entra en el estómago. Pero ella habla muchísimo de la humildad. Santa Teresa de Ávila habla de cómo la humildad es la reina, la que le da jaque y mate al rey. Humildad, humildad, hermana, repetía. Por esta le llevamos al Señor de los pelos. O sea, como si coges a una persona de los pelos y te sigue porque le duele y no puede hacer nada. Pues así dice Santa Teresa hablando de la humildad. Con esta le llevamos al Señor de los pelos. Sí, lo contrario de la humildad es la soberbia. Es creerme que soy lo que no soy. La soberbia siempre es una mentira sobre mí mismo. Entonces la humildad es la verdad sobre mí mismo, sobre quién es Dios y sobre quién soy yo. Es una virtud que es, me atrevo a decir, casi teologal. ¿Por qué? Pues porque existe una humildad humana, pero la humildad cristiana es mucho más profunda, porque es el reconocimiento de quién soy yo delante de Dios. Entonces no es una virtud sobre mí, es una virtud sobre mi relación con Dios. Entonces, que tengo que no he recibido. Así como la fe, la esperanza y la caridad me abren a Dios, la humildad me da conocimiento propio delante de Dios. Entonces, la humildad no es ser un apocao, ni ser un débil, ni ser un cobarde. Al contrario, el humilde es siempre fuerte, no tiene miedo a nada, ni a nadie, ni a la muerte, ni a ningún enemigo. ¿Por qué? Porque el humilde vive delante de Dios. Y entonces la humildad trae consigo, pues, es cimiento de todas las virtudes. Entonces ayuda a que todas las virtudes se hagan más fuertes y más profundas. Entonces en esta charla lo que vamos a hablar es un poquito primero de simplemente, ya hemos dicho qué es la humildad, ¿no? Pues la humildad es simplemente la verdad. Eso es la humildad, la realidad sobre mí mismo. En vez de pretender, pues reconocer delante de Dios, pues qué soy yo. Si Dios es creador, todo lo que tengo viene de Dios. Entonces, si tienes más que otro, pues lo que tienes que ser es más humilde. ¿Por qué? Pues porque Dios te ha dado eso
para servir. Y si yo no lo estoy usando para servir, pues... Es decir, no, todas las cualidades que tienes, que puede ser que las tengas, no lo sé, te tienen que valer para ser más humilde. Porque el pecado más grave que hay es la soberbia, es pensar que lo tengo por mí mismo, es decir, que no me lo ha dado Dios, que no es don de Dios. Entonces es negar ya a Dios como creador, es negar a Dios como fuente del bien. Y claro, como comprenderéis, entonces la oración no puede funcionar de ninguna de las maneras. Mientras más humilde se va haciendo el corazón, mientras más se va quitando el yo ese que se hincha y que piensa que es algo por sí mismo, mientras más humilde se hace la persona, mayor es la acción de Dios. En María es permanente y constante, como en Jesús, porque son los dos más humildes. Pero si os dais cuenta, también son los dos más inteligentes y más sabios. Si no tiene nada que ver con no ser inteligente. O sea, mientras más humilde es una persona es porque es más sabia, tiene más conocimiento de Dios y también porque tiene más inteligencia. El soberbio siempre es tonto, ¿no? Perdóname que lo diga así, de claro y de pronto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es pensar una mentira sobre mí mismo. O sea, porque con los otros pecados yo podría ganar algo, no sé, pues yo qué sé, con robar, pues le quito algo a otro. Pero con la soberbia es que es mentirme a mí mismo sobre mí mismo. Quiero decir, más necio no puede ser la cosa. Pero bueno, está ahí, es parte de la vida humana, es uno de los 7 pecados capitales. De hecho, muchos padres de la Iglesia lo ponen fuera de los pecados capitales, la soberbia, quiero decir, porque es la raíz de todos. Así como la humildad es el cimiento de todas las virtudes, o el fundamento de todas las virtudes, la soberbia es la destrucción de todas las virtudes. De hecho, el pecado de Satanás es un pecado de soberbia. Entonces, de creerse que es algo que puede ser algo sin Dios. Entonces aquí la cuestión es que la virtud se puede crecer y mientras más crezca en esa virtud, más unido estás a Dios. Según San Juan de la Cruz, que es un santo místico español, que si alguien tiene el valor de leerlo, es impresionante. Si queréis crecer verdaderamente en vida espiritual, él es el mejor, desde mi punto de vista. Y el más profundo y el que más rápido te hace entender las cosas. A gente no le gusta porque es muy claro, entonces va directamente no va buscando a Dios, y porque busca la unión con Dios lo pone clarísimo cómo llegar a la unión con Dios en esta vida. Pero claro, a la gente no le gusta negarse a sí mismo, y entonces claro, llegar a la unión con Dios manteniéndome yo hinchado en vanidad, en soberbia, en todas esas cosas, pues como comprenderéis, no funciona la cosa. Pero San Juan de la Cruz es el mejor ahí si queréis llegar a la unión con Dios. Dice que la unión con Dios, que es el más alto estado que puede alcanzar el alma en esta vida, se da en la total humildad, exterior e interna. Es decir, es una, diríamos, aniquilación del yo. Porque el obstáculo que tenemos para la unión con Dios es que el yo está tomando siempre el lugar de Dios. Entonces eso se llama el pecado original, ¿no? Seréis como Dios. Y en todos nos está pasando constantemente, salvo en María, que no tiene pecado original y por eso es llena de gracia. Es inmaculada, que decimos, ¿no? Dios la colma siempre porque ella es consciente de que ella sin Dios es nada. De hecho, en el Magnificat, cuando ella reza el Magnificat, y lo que hace es proclamar la grandeza de Dios, pero proclama el poderoso ha mirado la humildad de su esclava. En algunas traducciones, que es quizá más correcto, pone la nada de su esclava. Es decir, el vacío, o sea que María no piensa que ella tiene algo que no venga de Dios. Por eso es tan humilde, por eso Dios le puede dar siempre. A ti y a mí, en la medida en que vamos veniendo a esa verdad, que es que Dios es el que los da a todos y que de mí mismo, es decir, de mis propios actos, cuando no estoy abierto a Dios como hijo, pues lo que viene es un poco de miseria. Viene vanidad y soberbia y envidia y pereza y ira y lujuria y avaricia y todas esas cosas que sabemos que vienen. ¿Por qué? Pues porque sin Él no podemos hacer nada, como dice Jesús. Este texto me parece que también es un texto clave para entender la humildad. Juan 15:5. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces, está hablando del amor, está hablando de permanecer en su amor. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Pero nos pone claro, Jesús sabe perfectamente que sin Él no podemos hacer nada verdaderamente que sea amor. Emociones, sentimientos, dependencias, todas esas cosas, montones de cosas egoístas, sin Dios podemos hacer. Pero que sean verdadero amor, sin Él no podemos hacerlas. Entonces esta conciencia de que Dios es el que da, es lo que es el humilde. Entonces el humilde vive siempre como hijo, porque ser hijo es ser humilde, ¿no? Si miráis cuáles diríamos que las dos características de un niño. Una es que es humilde, es decir, que acepta que es pequeño y que depende de otro,
El niño sabe que depende de su papá y su mamá y no le importa, no tiene ningún problema. Al contrario, está contentísimo de depender de ellos. Y mientras más pequeñito es, más depende, más le tienen que hacer todo. Pues con Dios es lo mismo, ¿eh? De Dios dependemos absolutamente. La dependencia de un niño con Dios, la dependencia de un niño con sus padres no tiene nada que ver con la dependencia que nosotros tenemos con Dios. Nuestra dependencia de Dios es total, absoluta, radical y permanente. La dependencia de un niño con sus padres pues es temporal y relativa, ¿no? Porque el niño puede vivir, respirar sin sus padres. No, nosotros sin Dios no podemos absolutamente nada. Entonces lo que os animo es a crecer en esta virtud. Es una virtud que nos hace entender quién es Dios como creador, como dador, y quién soy yo que recibe. Entonces, por ejemplo, en la relación de Dios como hijo, pues implica eso. La otra virtud de un niño es la confianza, ¿no? Que hemos hablado de ella anteriormente. La esperanza, la confianza, es esperarlo todo de su padre. Van unidas estas dos virtudes. La humildad y la confianza van siempre unidas. Mientras más humilde es una persona, más confía en Dios. Y mientras más confía en Dios, más humilde. Y no tiene problema con sus miserias o fragilidades. Una gran maestra de la humildad es Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, porque todo su proceso se llama el caminito, la infancia espiritual, que es hacerse como niño delante de Dios, porque lo somos, ¿sí? Porque Dios es Dios. Entonces Dios es el que da el ser y todo a todos. Entonces, reconocer esa verdad y vivirla, porque, quiero decir, todos la entendemos, ¿no? Más o menos, me imagino que todos la entenderemos. Es decir, que Dios es el que da el ser y el todo a todos. Pero vivirla en mi corazón, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, porque siempre nos estamos buscando a nosotros mismos ahora en las relaciones humanas. Entonces el humilde se mantiene siempre en la presencia de Dios, como María, y el poderoso ha hecho obras grandes por mí por su humildad. Entonces, lo que yo quiero en este rato es que entendamos un poco cómo crecer en esta humildad, en la virtud. Lo primero, si vas a la oración y haces oración bien, decía Madre Teresa que la humildad se aprende a través de humillaciones, y tendrás humillaciones si haces la oración bien. Es decir, si te pones delante de Dios y entiendes en la oración, no pensando, ¿no?, sino entrar en una relación con Dios y te das cuenta quién es Dios y quién eres tú. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Entonces en ese momento me doy cuenta de su sabiduría y cuál es la mía, cuál es su poder y cuál es mi poder. Que Él es eterno y yo soy temporal, que Él es infinito en el ser y yo soy una mota de polvo en el universo. O sea, ese ver la distancia que hay entre Dios y nosotros y reconocerla y aceptarla en el corazón es lo que se llama la humildad. Y vivirla después, porque Dios quiere siempre actuar en tu corazón, pero depende de la humildad, porque depende de que yo esté reconociendo que Él es Dios, que Él es el que da las cosas. Entonces no se puede tener caridad si no hay humildad. ¿Por qué? Porque la humildad lo que me hace... Es verdad que es la caridad la que me lleva a la humildad, porque quiero amar, necesito la humildad. El fin de todas las cosas, insisto, es la caridad, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero la caridad es un don de Dios, entonces si no es humilde, ¿cómo se va a recibir? Entonces la fe y la esperanza nos hacen ser humildes. La fe me hace reconocer quién es Dios y quién soy yo, y la esperanza me hace esperarlo todo de Él. ¿Por qué? Pues porque sé que me ama y que lo necesito, que necesito su amor, necesito su poder, necesito su fortaleza, necesito su sabiduría, necesito sus gracias, necesito sus dones y los necesito. ¿Por qué? Pues porque Él es el dador y yo soy el que recibe. Entonces, mientras esa conciencia se va haciendo más profunda, más humilde se va haciendo la persona y más capaz de los dones de Dios. Porque Dios no tiene límite en sus dones. Es la humildad la que crea, diríamos, el espacio para la acción de Dios en el alma, junto con la confianza. Entonces ya digo, es una virtud, entonces hay que elegirla. Todos los días de tu vida vas a tener un montón de humillaciones. El problema es si las rechazas con la soberbia, criticando, juzgando, enojándote, enfadándote, siendo impaciente o lo que sea, da lo mismo. O acepto la situación como venida de Dios y aprendo a crecer abriéndome a Dios y reconociendo que quiero que el amor permanezca en mi corazón y entonces me hago humilde, porque sin humildad, insisto, no hay amor. Entonces, a lo largo del día, montones de humillaciones. Entonces, la humildad nos lleva también a la vida oculta, porque es a la vida escondida en Dios. Entonces, el humilde no busca la apariencia, no, busca a Dios. Y como busca a Dios, lo encuentra siempre, porque el que busca a Dios lo encuentra siempre. El que busca a Dios para su interés no lo encuentra nunca, pero el que busca a Dios de verdad lo encuentra siempre. Dios se deja hallar de aquellos que le buscan de corazón, y Dios colma los deseos de los que le buscan de corazón. La Biblia es un libro sobre eso. Pero lo que no va a hacer Dios lo que no voy a hacer yo es manipular a Dios. Como comprenderéis, la cosa no puede funcionar así bien. Entonces insisto que la humildad es virtud clave en esa
abrirse a Dios. Y podemos crecer todos los días, se te dan oportunidades de crecer en humildad. Pues si como yo empiezas a ser mayor, ya no te quiero ni contar la cantidad de humillaciones de hacerse viejo. O sea, es que es una cosa que alucinas. ¿Por qué? Pues porque está ahí, o sea, vas perdiendo facultades, vas perdiendo físicamente, estar más cansado, te duele más esto, es decir, un montón de cosas de que vas perdiendo pues todo lo que te apoyabas delante de los demás. Y es un don inmenso de Dios, porque te trae a la verdad sobre ti mismo y te permite abrirte más a Dios. Es decir, todo en la vida, a través de la humildad, se puede transformar en un inmenso don de Dios. Pero tengo que elegirla. O sea, y lo contrario es exaltarme a mí mismo. Ya sabéis esa frase que dice la Biblia, que la repite constantemente: Dios rechaza a los soberbios y exalta a los humildes. Al que se ensalza, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios lo ensalza. Como hizo con María y como hizo con Jesús, ¿no? Tenéis un texto de Filipenses, no lo voy a leer entero porque el tiempo, pues tampoco es que tengamos tanto tiempo. En Filipenses, en el capítulo 2, en el que San Pablo está hablando de la caridad, está hablando de la relación entre los hermanos. Y dice: tened sentimientos de humildad unos con otros, considerando superiores a los demás. No busquéis el propio interés, sino el ajeno. Y entonces dice: tened los sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se despojó de su rango, se vació de sí mismo, siendo Dios, y se hizo hombre, y siendo hombre se humilló, o sea, hay un reflexivo, es decir, a sí mismo se humilló, o sea, se abajó, se vació siendo Dios, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el texto acaba: y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, vemos en Jesús como todo el proceso de santidad y de salvación es un proceso de humildad, de ponerse en manos de Dios, de dejarle a Dios ser Dios en su vida. Entonces, en su humanidad, el Dios, a través de la humildad, le lleva a la exaltación de la resurrección y la glorificación. ¿Por qué? Pues porque el principio de todos los dones es Dios, y reconocer eso es la humildad. O sea, vivir de esa dependencia de Dios radical es un proceso, porque vivimos como si no tuviésemos padre, o sea, como si fuésemos huérfanos. Y es un proceso interior. Entonces, la humildad es un proceso en el que yo tengo que crecer y puedo crecer. La mejor manera de crecer en humildad es mirándole a Jesucristo, sobre todo en la pasión, y ver lo que le hacen, lo que le dicen, cómo le tratan, cómo le insultan, cómo le azotan, y la humildad, siendo Dios y teniendo todo poder, cómo reacciona. Fíjate, nosotros que nos dicen una palabrita y nos ponemos furiosos, con un rencor, con un resentimiento, o no nos agradecen algo, o nos hacen una mirada un poco rara y ya estamos ofendidos y molestos y nos dura un montón de tiempo. Quiero decir, manifestando la soberbia que tenemos, que es grande. Pero digo que podemos cambiar las cosas, porque ya digo, además no es, es que me humillo, no, me humillo porque es la única manera de permanecer con Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas, porque mi carga es ligera y mi yugo llevadero. Pero es ahí: aprended de mí, que soy manso, venid a mí y aprended de mí. Miradle a María también, la humildad de María, siendo la criatura más excelsa. Dice en un libro muy bonito, que si no lo habéis leído pues también lo recomiendo, se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón y Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción. Prácticamente en la tercera idea que dice en el libro, dice: el deseo más intenso y más constante de la Virgen María, fijaros lo que está diciendo, el deseo más intenso y más constante, es decir, el más fuerte de todos sus deseos y el más constante a lo largo de toda su vida, fue ser desconocida de todos, para ser conocida solo de Dios. Nosotros estamos buscando siempre que nos miren, que nos deseen, esto en las mujeres es una cosa tremenda. Como sabéis las mujeres, no estoy diciendo nada para que no sepáis. O sea, porque los hombres más sobre nuestra acción, las mujeres sobre sí mismas. Entonces María está tan llena de Dios y tiene tantos dones que quiere estar oculta. ¿Por qué? Porque sabe que todo es un don de Dios, lo que ella tiene. No quiere atraer a nadie hacia ella. Entonces Dios te quiere dar a ti más dones de los que puedes imaginar o desear, pero necesita la humildad. Necesita que yo reconozca de quién son los dones que tengo. Y si tengo algún don, me tengo que hacer más humilde y ocultarlo
y no ir en el show para que me miren y me aprecien y me deseen. Y ya digo, esto, la modestia, que es una virtud que va acompañada a la humildad y que va acompañada a la castidad. Pero no vamos a hablar ahora de ellas. Entonces, entender eso, aquí hay un texto que a mí me impresionó mucho siempre. Yo me convertí cuando tenía 25 años y este texto de Isaías 53, que habla del siervo de Yahvé, pues a mí me impresionó mucho porque, claro, todo el mundo es show off, es vanidad, ¿no? Que me vean, que me aprecien, que piensen que yo que sé y todas esas cosas que todos tenemos en la cabecita y que son absolutamente enfermizas. Dice de Jesús, hablando del siervo de Yahvé, de Jesucristo, dice, Isaías 53, versículo 2 al 4, al 3. Dice, no hay en él parecer, es decir, apariencia, no hay en él nada. Dice, no hay hermosura para que le miremos. Está hablando de aquel que es la belleza infinita, el verbo eterno de Dios, del cual participa en la belleza suya toda la creación. Dice, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Y como uno ante el cual se oculta el rostro, así ya imagínate que es una persona que tiene algo ahí que te produce un poco de repelús y vuelves la cara, ¿no? Pues eso, así está hablando del verbo de Dios, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado, sin que le tengamos en cuenta. Y después yo me miraba a mí y decía, madre mía, qué horror. No, es decir, es como lo contrario, nuestras actitudes. Pero quiero decir, que Dios está ahí, Dios nos ama, entonces la humildad se puede crecer todos los días un montón a través de las pequeñas humillaciones que tiene la vida, a través de las propias miserias, sobre todo las miserias que yo tengo. Pues que fallo aquí, en vez de enojarme o sentirme mal porque he fallado, abrirme a Dios y pedirle su ayuda, decirle, Señor, tú eres misericordia, mira mi miseria, mira mi debilidad. Entonces eso me ayuda a hacer un acto de humildad, me ayuda a abrirme a Dios, me ayuda a dejarle a Dios que actúe. Porque, insisto, todo lo que está pasando en tu vida, pues que tu marido no es como tú querrías, pues lo abres a Dios, o que se ha comportado así, o tu hijo ha hecho así. En vez de reaccionar dándole vueltas en la cabecita, abriéndote a Dios y decirle, Señor, mira, yo querría amar aquí, querría poner paciencia, humildad, confianza, y te abres a Dios, o sea, haces un acto interno de abrirte a Dios y verás cómo las cosas empiezas a recibir mucha más paz y mucha más alegría en tu vida. Y sobre todo empiezas a crecer en la humildad, que te permite vivir la vida en serenidad y paz porque te permite vivir siempre con Dios. ¿Es un proceso de crecimiento? Sí, es un proceso de crecimiento. La humildad, como todas las virtudes, se crece a través de actos. Podemos crecer deprisa si ponemos intensidad en ello, o podemos ir a paso de tortuga y nunca llegar a ningún sitio. Porque la vida espiritual se puede ir muy rápido o se puede ir muy despacio, pero ¿de quién depende? Pues depende de mí, depende de lo que yo decida, porque insisto, todos los días tienes montones de humillaciones. Las humillaciones que decía una monjita, me acuerdo hace mucho tiempo, las humillaciones del baño, pues todas esas que tenemos, que compartimos con los animales, todas esas debilidades de nuestro cuerpo animal, pues son humillaciones que tenemos, y sin embargo vamos ahí ahora por la calle como si fuésemos el pavo real y la pava. Que me miran, que no sé qué, que si me he visto, que si no sé qué, que si voy marcando cuerpo, que si voy marcando... Es horrible. Claro, perdiendo a Dios continuamente, porque solo el humilde recibe a Dios. O sea, en el momento en que yo pretendo ser el centro de atención de los demás, estoy absolutamente fuera de juego en la relación con Dios. Entonces aquí la humildad es entender quién es Dios, entender que yo quiero ser un instrumento en manos de Dios para los demás. No para llevarles hacia mí, sino para llevarles hacia Dios. Eso también es parte de la humildad esencial. Es decir, el ser instrumento de la acción de Dios. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús y María pues es lo máximo. Jesús puede decir, como nadie puede decir en el mundo, pero que todos nos podemos aproximar algo a Él. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Pues porque todo lo recibe del Padre. Entonces Jesús es el Hijo. Entonces vive de otro. Y por eso es absolutamente humilde, porque todo lo recibe de otro. Yo no hago nada sin el Padre, yo no digo nada sin el Padre, las obras que veis vienen del Padre. Hay una constante relación a otro. Esto es la esencia misma de la humildad, el entender que hay otro que es el que da y yo soy el que recibo. Entonces se supone que las mujeres tenían que ser, la belleza feminidad para el hombre es la humildad, que insisto, no es todo este mundo que vivimos. Las mujeres son tan débiles en el nivel afectivo y sexual y de dependencia de los hombres porque no hay humildad, porque insisto, el que es humilde es absolutamente poderoso porque tiene a Dios. Entonces no depende de nadie, no es esclava de nadie, no se vende a nadie, se hace respetar siempre.
¿Por qué? Pues porque tiene a Dios, entonces no dejo que me usen ni que me abusen, que es lo que está pasando en esta sociedad, por la falta de humildad. Porque, insisto, la humildad lo que hace es dejar que otro sea el que me da. La vida cristiana es todo recibir, hemos hablado de ello un montón, es tener la conciencia de ser un don y vivir como don. No solo tener una conciencia, sino vivir de un don, vivir del amor de Dios. Pero esto exige la humildad. Entonces, pues bueno, se pueden decir muchas más cosas sobre la humildad, pero animaros a que crezcáis en esta virtud. Si alguno ya quiere crecer un poquito más e ir más rápido, pues os recomiendo lo que hacen todos los santos, que hay como en el cielo hay un departamento que está siempre libre. Nadie va a ese departamento a pedir cosas. Todos piden más dinero, más coches, más no sé qué, un novio, que me dé un hijo, que no sé qué, no sé cuánto. Todos estamos pidiendo cosas. Pero al departamento de las humillaciones, de la humildad, nadie va. Porque en cuanto la pides, te vienen. Entonces, pero yo os aconsejo que vayáis. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de crecer en la vida espiritual y en la acción de Dios. Entonces Dios da sus dones en la medida de la humildad de cada persona. Y los quiere dar, pero Dios no puede dar dones al soberbio. Porque entonces Dios estaría mintiendo, ¿no? Estaría engañando al soberbio. Si Dios me da un don y yo soy un soberbio, pues me creo encima que soy una persona que lo está haciendo bien. Entonces Dios jamás miente. El que miente se llama Satanás. Dios es la verdad, entonces la humildad es caminar en verdad. Entonces os animo a trabajar esta virtud en la oración, es muy importante, ponerme delante de Dios y darme cuenta quién es Él, quién soy yo, y tratar de permanecer durante el día en esa actitud de entender que Dios me quiere dar, que Dios me ama, que soy su hijo, y entonces utilizar todo lo que está pasando durante tu día para hacerte más humilde y poner más confianza en Dios. Si entiendes la misericordia de Dios, que es esta persona, la misericordia no es una idea, es Jesucristo. Él es la misericordia de Dios. Entonces, Cristo crucificado y resucitado es la misericordia de Dios. Es el centro de nuestra fe. Entonces, ¿por qué Dios ha puesto en el centro de nuestra fe su misericordia? Pues porque nuestra miseria va más allá de lo que pensamos y deseamos. Entonces, yo lo puedo, pero no hay problema. O sea, el gozo de conocerme a mí mismo, la verdad sobre mí, me permite ser humilde y abrirme más a Él. Entonces, crecer en la acción de Dios, con cualquier cosa. Pues que me viene un enfado, pues en vez de mantenerme en el enfado, me abro a Jesús y le digo, mira, Señor, mi falta de amor, mi falta de caridad, mi falta de paciencia, yo te necesito a ti, necesito tu amor. Entonces ahí te estás haciendo humilde porque estás reconociendo la verdad y a la vez estás reconociendo a quién es el dador de todos los bienes. Entonces haces un acto que si lo repites bastante, verás cómo la paz, el gozo y la alegría empiezan a entrar en tu corazón de una manera habitual y permanente. ¿Por qué? Pues porque Dios actúa a través de la humildad. Entonces, cuando yo aprendo a humillarme en las situaciones concretas, pues estoy aprendiendo a dejarle a Dios actuar en mí. Bueno, pues que ella, la Santísima Virgen, la criatura más humilde, su más intenso deseo y más constante fue ser desconocida de todos. ¿Sabes lo que dice el santo? Para ser conocida solo de Dios, de todos y de sí misma. ¿Por qué? Porque no se miraba a sí misma nunca. Deja de mirarte, eso es la humildad, mírale a Dios. Entonces, la humildad me permite vivir siempre de Dios porque me doy cuenta que sin Él yo no soy nada, ni puedo nada. Pero con Él todo lo puedo y con Él Dios me quiere divinizar, es decir, me quiere unir a través de su acción en el amor con Él y transformarme en amor, que es divinizar, porque Dios es amor. Entonces, pero eso lo hace siempre a través de esta virtud tan grande que se llama la humildad. Que el Señor nos conceda a todos crecer en esta virtud para que así le podamos conocer mejor, porque el humilde conoce siempre a Dios. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar y hasta el próximo día.